Y en primera instancia, ¿cuáles son las repercusiones que puede tener su visita a Chile en las últimas horas con la asunción del presidente? Antes que nada, un gusto volver a la fiesta del caballo. Sobre el tema de Chile, en realidad, protocolarmente van muchos presidentes. Es un momento de saludar a quien asume por primera vez, establecer vínculos, la cortesía que hay que tener con un país de América del Sur con el cual tenemos estrechos vínculos, y además me parece que en la vida hay que ser agradecido, y las primeras vacunas que llegaron a Uruguay llegaron en un vuelo chileno y nos parecía lógico agradecerle al presidente saliente e ir a saludar al nuevo presidente, que seguramente tengamos muchas cosas para hablar en conjunto. ¿Hay perspectiva de abrir nuevos mercados con el país trasandino? A ver, te insisto, ayer era el Día del Hombre, nos daba para andar a los pechazos pidiéndole más mercado y eso, pero generamos un buen vínculo y veremos en el futuro cómo se estrecha más aún. ¿Tiene fecha y hora la conferencia de prensa para hablar de la LUC? Es 22 o 23 y será así a la hora de los informativos, como siempre. Como estos últimos 2 años, cuando hemos tenido que dar buenas y malas noticias, de la misma manera me parece más lógico que la gente se pueda informar, que la gente nos pueda preguntar a través de ustedes, porque todavía hay muchas dudas acerca y bueno, el gobierno y quien habla en lo personal se siente con el derecho y quizás la obligación de defender algo que fue creado por pedido de la gente. Yo cuando venía acá a Dolores, a Mercedes, a La Línea, a todos los lugares del departamento, recibía determinados reclamos. Posteriormente, con los técnicos hicimos análisis, hicimos un programa, posteriormente firmamos un compromiso por el país con 5 partidos políticos y es lo que sometimos al electorado. Hace 1 año y 10 meses que la ley está vigente. Yo vengo acá a Dolores y pregunto, a ver, que alguien me diga cuál es el perjuicio que ha causado. Porque supone que ya hay que derogarlo porque genera un perjuicio. Desde mi punto de vista no solo no ha generado perjuicios, sino que además es una ley que genera derechos, que genera libertades y que genera cambios en áreas importantes de la vida de los uruguayos que están complejas. Estamos hablando del tema de seguridad y estamos hablando del tema de educación. Con respecto al tema de seguridad se generaron muchas herramientas y muchos instrumentos, parte de las cuales han ayudado a una mejora en la seguridad. ¿Estamos conformes? No, no estamos conformes, pero el camino y el rumbo es el correcto y creo que la ley de urgente consideración ayuda a proteger al policía, al hombre y la mujer uniformado de azul que se la juegan por nosotros. En temas de educación, que también están recurridos por parte de la gente de la comisión del referéndum, todos sabemos cuáles son los resultados educativos de los últimos años. Todos sabemos que hace muchos años nos jactábamos de pertenecer a un país de primer nivel de educación y hemos caído lamentablemente en niveles propios también comparados con América Latina. Generamos instrumentos. Como veníamos estábamos mal. Estos son los instrumentos que el gobierno entiende, entre otras cosas, que pueden mejorar. Lo que pedimos es la confianza. Pedimos la confianza de que este es el camino. Obviamente hay gente que va a votar como un voto de castigo al gobierno, otros de apoyo. Muchos van a votar porque están de acuerdo o no con los 135 artículos de la LUC. Insisto, lo del principio yo me siento con el derecho y en la obligación. ¿Las encuestas qué reflejan, presidente? Bueno, depende cuál, ¿no? Hay una paridad bastante grande. Depende cuál, no me voy a poner a opinar de encuestas porque históricamente he tratado de no hacerlo, cuando no me daban bien y cuando no dan bien. Lo que sí creo, y podemos estar todos de acuerdo, es que hay mucha gente que todavía no decidió, y es lógico, están en su tarea, están tratando de conseguir un laburo, están tratando de levantar la cosecha, están tratando de que los chiquilines empiecen bien las clases, tratando de sobrevivir, de llevar adelante las cosas. En la última semana van a decir, bueno, ya que tenemos que ir a las urnas, ¿qué vamos a hacer? Y ahí donde nosotros es que vamos a dar nuestro mensaje, que espero que sea el mensaje que la gente mayoritariamente acepte. Han subido los precios a nivel mundial y, como sabemos, las ciudades fronterizas en Uruguay ya lo están sintiendo. En el caso de Salto y Paysandú, ¿hay posibilidades de tomar medidas a futuro? ¿Ya se están estudiando? Y te agrego que también con la frontera con Brasil. Hace muchos años que la nafta no estaba más cara en Brasil que en Uruguay. O sea que estamos recibiendo desde la guerra, sobre todo, y después en la región, un impulso de los precios basado en la materia prima. Entonces,
Sube los precios de la agricultura, sube los precios de la carne y todo eso lamentablemente al consumidor final le puede llegar a pegar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Ganadería, buscar alguna fórmula de que no esos precios que algunos van a beneficiar, los que ya producen materias primas y algunas industrias de materia prima, no perjudique al consumidor final. Y eso es lo que en estos días estamos trabajando, estamos conversando para, calculo que esta semana, tener alguna definición al respecto. Presidencia, ¿se está analizando la posibilidad de recibir refugiados de la guerra? Yo el otro día hablé en nombre propio, personal. Si de mí dependiera, sí. Sí. Uruguay es un país de brazos abiertos. A quien no le conmueva ver a un padre en un auto que va hasta la frontera, que deja a sus niños, que deja a su mujer y que vuelve atrás a pelear, o mujeres que dejan a sus niños y vuelven atrás a pelear, esos niños, esa gente, adultos mayores, a nosotros, si fuéramos ellos, nos gustaría que nos abran los brazos y que nos reciban. Y Uruguay no puede estar ajeno. Yo soy partidario, hay que hablar con ACNUR, hay que hablar con las organizaciones, de que hay que recibir ucranianos que están lamentablemente escapando de su patria. Desde la oposición, presidente, se critica que el cambio Desde la oposición se critica, punto. de criterio en cuanto al cálculo del combustible está incidiendo en la canasta familiar, que lo toman eso como una carga negativa. A ver, estamos en un momento medio de efervescencia y todo el mundo está tratando de llevar agua para su molino. A mí me gusta hablar con datos y no con relatos. Los sobreprecios que pagaron los uruguayos durante el gobierno del Frente Amplio fueron enormes. Entre otras cosas, tuvieron que levantar una empresa casi fundida con 800 millones de dólares. Cuando uno ve en la gráfica del precio del crudo, el precio del combustible y los precios que se tenían acá, los uruguayos pagaron miles de millones de sobreprecios. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Con el voto de todo el Parlamento. Los artículos que se están recurriendo los votó la coalición y los votó el Frente Amplio, ¿verdad? La URSEA, que es un organismo técnico, le dice al Poder Ejecutivo, esto es lo que tendría que valer el combustible. Y la opinión pública toda se entera cuánto tendría que valer el combustible. El gobierno se da vuelta con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Industria y con ANCAP dice, bueno, ¿qué podemos hacer para no trasladarle a la población todos estos aumentos? De hecho, los últimos 2 aumentos han sido bastante menores de lo que sugería la URSEA. Acuérdense, o no tienen por qué acordarse, pero hace un año y poco estaba a 42, a 44, rebotó en 115. Creer que no va a incidir en los precios nacionales es querer fundir realmente ANCAP, que lo hacemos en un minuto, o es tratar de que el gobierno tenga una absorción de esos precios y no lo traslade todo al consumidor final. ¿Y cómo hacer para los productos de la canasta básica alimenticia, cuando baje el combustible también puedan bajar o adecuarse a esos precios? Bueno, eso pasa por otro lado, entre otras cosas, porque la canasta básica tiene como componente fundamental los commodities, las materias primas. Ustedes acá en Dolores saben lo que es cuando las materias primas suben y saben cómo es cuando baja, ¿no? Se nota enseguida en toda esta zona. Estamos en el epicentro agrícola del país. Y eso quiere decir que se genera más divisas, que se genera más trabajo, que se genera más movimiento y lo que hablábamos hace un instante, que a veces presiona al alza algunos precios. Ahí, en ese trecho es que nosotros estamos trabajando para no afectar al que en este momento está viendo cuándo cosecha, al que está comprando algún litro de gasoil más, al que está yendo al almacén, al que está comprando insumos, al que está yendo a la veterinaria, al que está dando trabajo, para que siga generando trabajo en Dolores y en la zona, y al mismo tiempo para no perjudicar al consumidor final. ¿Qué instrumentos se está evaluando por parte del gobierno? Estamos con un par de instrumentos que prefiero no comentarlos hasta que no los tengamos decidido porque se habla del control de precios, se habla de esas cosas. Yo no soy de la teoría del control de precios. Yo creo que se puede llegar a algún tipo de solución intermedia en lo que hace a la importación de algunos bienes y en lo que hace al intento de que no suban los bienes nacionales, un camino intermedio para beneficiar a todos los uruguayos. ¿Microimportaciones en la frontera, por ejemplo? ¿El qué, perdón? Microimportaciones en la frontera. Eso es otro tema para mí es otro tema que excede a este momento que estamos viviendo. ¿Tá? Y
hace mucho tiempo, con razón creo yo, que los comercios de frontera reciben productos importados. Te pongo el caso de Brasil, la pasta de dientes, que para mí es donde más se nota. Con Argentina pasa lo mismo. Bueno, pero te pongo la de Brasil. La pasta brasileña es la que se vende en la frontera. ¿A dónde llega? Llega a Montevideo. Y después va a pocos metros donde está la otra pasta que vale 3 veces menos. Es ahí donde nosotros tenemos que incidir. En la canasta básica o en los permisos de importación, como tú decías recién, hay instancias que han propuesto los centros comerciales del litoral para proceder a algún tipo de importación, que será la microimportación, que será otro tipo de representación. Estamos en ese camino y a mí personalmente y al equipo no le deja de interesar esa solución. Se ha dicho claramente que de no haber medidas claras del Poder Ejecutivo, aumentar por ejemplo el descuento del IMESI, va a haber un efecto negativo muy pronto, cuestión de meses, en los empleos, en los comercios, ¿no? Daniel, tú conoces bien ahí, en estos meses, sabes que los comercios del litoral con Argentina han tenido un aumento importante de ventas, por suerte, básicamente por el cierre de puertos, básicamente por la exigencia de un PCR para pasar de un lado al otro. Entonces, cuando uno pone en la lista de supermercado lo que va a comprar y abajo le agrega lo que cuesta un PCR, entonces ha habido en estos tiempos, entonces lo que nos tenemos que preparar cuando ese cruce sea masivo para que estos comercios no tengan que verse perjudicados sensiblemente por los precios argentinos. Para el cese de la ¿Perdón? emergencia. Si tiene una fecha tentativa para el cese de la emergencia sanitaria. No, porque cuando digo una fecha me gusta cumplirla. Y no. A 2 años de la pandemia, ¿cuál es el análisis? ¿Cómo seguimos ahora? Y de nuevo, me baso en los datos. Ha habido una baja de casos, por suerte. Subió muy fuerte y ahora hay una baja escalonada, baja de CTI. Por suerte menos fallecimientos, aunque los hay. Ayer en Chile está todo el mundo con una obligación de usar tapaboca adentro, afuera. Tiene muchas restricciones. Nosotros estamos acá en la fiesta del caballo, vengo de la Patria Gaucha, se hizo el carnaval, hay otros espectáculos. Hay que cuidarlo mucho porque esto ha sido el esfuerzo de todos los uruguayos en pasar la pandemia. A medida que nos cuidemos, a medida que nos vacunemos, a medida que hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a poder disfrutar más de estas cosas. Presidente, usted anunció el dragado del río Uruguay para Fraiventos, hasta el puerto de Fraiventos. ¿De nuevo? Usted anunció el dragado del río Uruguay hasta el puerto de Fraiventos. ¿Ya se iniciaron conversaciones con Argentina? No, estamos anunciando, lo que anuncié, mejor dicho, fue el estudio para financiar ese dragado. Es importantísimo para nosotros la navegación por el río Uruguay. Si pudiéramos dragar a 32 pies de Palmira a Fraiventos sería muy bueno para el puerto de Fraiventos y seguramente un afloje para el puerto de Nueva Palmira, que a veces se ve estresado. Falleció Marcelo Nogueira, dirigente de Uso de Uruguay. Es un golpe fuerte para un sector que ha peleado mucho como el agro y presentó sus propuestas y trata de descentralizar. Voy a hacer una reflexión personal. Una buena persona, convencido por las cosas que reclamaba y peleaba, siempre con buen temperamento, lo que no dejaba de ser firme. Así que mi saludo a sus amigos y a su familia, una buena persona. ¿Falta, presidente, seguir descentralizando? Sí, obvio, obviamente. Sí. El otro día en Melo me decían que una escuela de 5 alumnos la estaban por trasladar, una escuelita rural no puede cerrar, hay que seguir trabajando en la conexión eléctrica, aunque sea avanzado. En la conectividad hay que seguir avanzando. A medida que el mundo se tecnifica, la descentralización nos obliga más. Obviamente, con el tema de las rutas, de los puentes. Ustedes vieron acá que nosotros inauguramos un puente que era muy anhelado por unas 2 poblaciones relativamente pequeñas pero importantes. Bueno, esas son las obras que le cambia a distintas poblaciones del país.